Vamos a retomar la sesión con una pequeña intervención mía. La razón de esta intervención es que Gemma, cuando me pidió organizar este ciclo, me dijo que teníais mucho interés con los temas de seguridad local porque estabais trabajando sobre temas de seguridad local. Entonces, lo que os quiero decir es que yo voy a contar una serie de cosas que quisiera que, en la medida que fuera posible, tuvieran de sustrato para que aplicarais las preguntas que tenéis que hacer en relación a lo que yo voy a intentar decir. Por lo tanto, me gustaría hablar yo lo menos posible, aunque a mí es difícil pararme. Pero sobre todo lo que sí me gustaría que salierais de aquí con la mejor información posible respecto a lo que estéis trabajando, el trabajo que estéis haciendo, con las inquietudes que tengáis en este tema, ¿no? Y ya desde a partir de ahora os anuncio que tenéis mi correo electrónico a vuestra disposición. Sentiros libres para escribirme, preguntarme lo que sea, si hace falta nos vemos, y me contáis lo que sea y os respondo en lo que pueda, ¿vale? Y bueno, lo he llamado seguridad local y seguridad local, políticas versus técnica. Porque a mí me da la sensación, ya desde hace bastante tiempo, que en lo que tiene que ver con seguridad local hay mucha confusión. Se habla con frecuencia de oído, se toca mucho de oído, y confundimos conceptos, confundimos modelos con técnicas, tecnologías con formas de actuación, estilos policiales con el sistema policial, en fin. Entonces, bueno, lo que quiero es eso. Si os interesa este tema, pues, como se dice en fútbol, ¿no? Centraros en el balón y poner una olla para que luego podréis rematar con vuestros trabajos de la forma que podáis. ¿De acuerdo? Así es que, bueno, ready, go. Vale, go que no. Dale, ahí. Esto primero tiene una parte de contextualización. Lo que pasa es que por esta parte voy a pasar un poco deprisa, porque Isabel Baza ayer ya hizo una contextualización muy importante, de gran calidad, y considero que no debo marear más con cosas que ya se han visto, ¿no? Entonces, bueno, en la seguridad, esto que os pongo es un mapa mental, más o menos, para lo que vamos a trabajar, ¿vale? La idea es que la seguridad está en transformación, pero está sumida esa transformación en una crisis económica cíclica y permanente, que a su vez está en una crisis institucional seria, y que además eso está sumido en lo que yo llamo el entorno de información, que eso equivale a decir la sociedad, ¿no? Lo que sea la sociedad, tal y como fluye la información, está en crisis institucional, está en crisis económica, y en medio de todo eso está la seguridad en transformación. Esto tiene que ver con lo que apuntaba ayer Isabel Basaga, con esto del cambio de paradigma, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí, en esa transformación de la seguridad, yo voy a apuntar lo que es lo permanente, lo que la seguridad siempre tiene que hacer, y voy a apuntar lo que es lo nuevo de seguridad. ¿Dónde está la transformación? ¿Vale? Y luego, con eso, como contextualización, nos vamos a bajar a la seguridad local, ¿vale? Y ahí ya comentaré alguna cuestión sobre seguridad local y entraremos en estas técnicas, en este batiburrillo de cosas que vemos en la seguridad local, ¿no? Comunitaria, proximidad, etcétera. ¿De acuerdo? Pues vamos con la parte de la referencia. Lo que consiste en el sistema de las políticas de seguridad dice que hay diferentes mecanismos de convivencia a través de mecanismos de generación de confianza. Bueno, una definición muy bonita y muy lograda de un gurú de esta cosa, ¿vale? La cuestión está en que el objetivo de las políticas de seguridad es lograr una expectativa.
en la sociedad, ¿no? Y esa expectativa tiene que ver con garantizar la fiabilidad que esperamos del sistema. El sistema debe garantizarnos que lo que nosotros esperamos del sistema esté, ¿vale? En términos de compromiso de hacer, no en términos de resolución de los problemas, sino en términos de compromiso de hacer. Es decir, la sociedad se conforma con que la policía se esfuerce en hacer su trabajo, que logrará sus objetivos más o menos, pero nos conformamos con que se esfuerce, ¿vale? Dentro de unos límites tolerados y con una cierta capacidad de variación, ¿vale? Dependiendo de los entornos sociopolíticos, los límites que toleran de inseguridad de un sistema es uno, de los entornos sociopolíticos es otro, ¿vale? Por ejemplo, ¿dónde diríais, un voluntario o voluntaria, dónde diríais que hay mayor seguridad? ¿En Madrid o en Kabul? ¿Dónde? En Madrid. Sí. Bueno, no vamos a rascar mucho, pero me parece como evidente, ¿no? Por tanto, el entorno sociopolítico de Kabul es distinto al entorno sociopolítico de Madrid. Por tanto, los límites de la seguridad y la inseguridad varían. ¿De acuerdo? Ahora, esta a lo mejor es tan sencilla. ¿Dónde hay mayor seguridad? ¿En Madrid o en Barcelona? ¿Por qué? Porque sí. Bueno, aparte de que seamos de Madrid y no seamos culés y tal, cuestión que hay que respetar, que respetemos. ¿Por qué? ¿Por qué ha habido esa respuesta rápida sobre no sé por qué? A ver, cuando habléis que nos entendamos. Todo lo que está haciendo ahora de los vídeos de las calles de Barcelona. Tanta gente. Claro, o sea, la seguridad en Barcelona es mucho menos que en Madrid porque lo vemos en TikTok, ¿no? Y porque lo vemos en Twitter. Porque lo que se nos cuenta es el relato, que era lo que decía un poco Ignacio hace un rato, ¿no? Ya les estaba explicando, ¿no? Hay un relato y ese relato no lo que ¿vale? Ese relato se puede apoyar en empiria y en objetividad más o menos, pero ese es el discurso dominante. Y por eso hay rachas y por eso hay. Pero bueno, en cualquier caso, independientemente de si objetivamente o incluso subjetivamente hay más seguridad en un sitio que en otro, lo que quiero que quede claro es que los límites del entorno de inseguridad varían dependiendo del entorno sociopolítico. ¿Vale? Y la última es muy importante. Si nos quiebra esa expectativa, si el sistema no nos satisface la expectativa que tenemos, en estos términos que venimos hablando, nos genera inseguridad y satisfacción. Perdón, nos genera inseguridad y desafección. Dejamos de creer en la policía porque no está satisfaciendo nuestra expectativa, porque nos sentimos inseguros, porque percibimos inseguridad. Entonces, como no se está satisfaciendo nuestra expectativa, nos desafectamos del sistema. ¿De acuerdo? Y esto es así. Y esto es así en cualquier sitio, en cualquier país del mundo. ¿Vale? Inseguridad por incumplimiento de la expectativa y desafección por incumplimiento de la expectativa. Ahora bien, si yo tengo una expectativa muy alta de lo que tiene que ser la respuesta del sistema, a poquito que no sea así, me voy a evitar enseguida. Ahora, si lo que yo tengo es una expectativa alta, pues a poco que el sistema responda, voy a estar ahí conectado. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se hace esto? Pues otra cuestión permanente que hay son los factores, la complejidad que hay alrededor de cualquier política de seguridad, ¿no? O del concepto de seguridad este tan complejo y tan evolucionado que hayamos presentado al saber, ¿no? Sobre la seguridad, presionan, confluyen todas esas circunstancias que estamos viendo ahí y que hacen que gestionar seguridad sea enormemente complejo. Por ejemplo, la seguridad es una de las principales, si no la principal, relación de la ciudadanía con el poder. Aunque parezca que no. ¿Qué nos paramos delante de una luz roja cuando vamos conduciendo? Porque te pueden multar. Claro, hay una amenaza de coacción, ¿no? Pero ¿por qué te pueden multar?
porque está prohibido ya, pero porque hemos dicho, hay más normas, nos hemos dado normas en las que dice que el tráfico debe funcionar de una determinada manera para que funcione ordenadamente y tal, y consigamos eso que se llama la seguridad vial. Por tanto, cada vez que conducimos o cada vez que nos paramos en un cruce y pasamos cuando suena la campanita, de alguna manera estamos teniendo una relación con el entorno de seguridad, aunque nos parezca que no. Y ahora, si vamos viendo desde este punto de vista, fijaros la cantidad de relaciones cotidianas que tenemos por lo que tiene que ver con seguridad. Todos llevamos un carnet de identidad en el bolsillo, y si no, un pasaporte, y si no, algo similar. ¿Vale? ¿Quién da esos carnets? ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué los carnets de identidad los da la policía? Porque podría darlos el Ministerio de Fomento, ¿verdad? O el de Educación. Pero no, los da la policía. El pasaporte, lo mismo. ¿Vale? ¿Alguna vez habéis estado en un juzgado? Levantad la mano quien haya estado alguna vez en un juzgado. Vale. Ahora, levantad la mano los que hayáis estado alguna vez en una comisaría. ¿Entendéis lo que digo? Nuestras relaciones cotidianas con lo que tiene que ser, con lo que es el ámbito de seguridad, es mucho más intenso que con cualquier otro ámbito. ¿De acuerdo? Por no hablar de sectores profesionales, sectores de actividad económica que tienen obligaciones especiales respecto a las materias de seguridad, ¿no? Tú pones un negocio, estableces una empresa de determinado tipo, dedicada a un determinado tipo de cosa y tienes una necesidad de seguridad que cumplir. La ley te obliga a tener una determinada medida de seguridad en la tienda, etcétera, 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 ¿vale? Tienes otro tipo de negocio y tienes obligación de tener un registro de cosas que haces y tal, y eso se lo presentas a la policía, ¿no? Entonces, hay un montón de actividades profesionales vinculadas con una relación especial de sujeción a la seguridad ciudadana, pública, ¿de acuerdo? Por tanto, eso es enormemente importante, porque las relaciones, la mayoría de las relaciones cotidianas del ciudadano con el poder lo son a través de la política de seguridad o cosas que tienen que ver. ¿Vale? Luego, la extensión de derechos, desde que se crea el Estado Social y la agenda del Estado Social crece, pues hay que prestar muchísimos más servicios y además hay una extensión permanente de derechos a favor de determinados colectivos, etcétera, ¿no? Y esto está ocurriendo desde que se crea el Estado Social, que claro, se consolida a partir de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, hay un montón de nuevos derechos que garantizar, porque el entorno de seguridad es quien debe garantizar el ejercicio de los derechos para todas las personas que tienen, lógicamente, el derecho, valga la redundancia, a disfrutar de sus derechos. En condiciones de plena libertad, de etcétera. Por lo cual, cada vez hay más trabajo en relación a esto, ¿no? Luego, por otra parte, la globalización, las consecuencias de los procesos globalizadores. A partir del momento en que aumentan, o sea, empiezan, se levanta la veda fronteriza para libertad de movimiento de capitales, personas, tal, pues claro, la delincuencia internacional funciona, la delincuencia transnacional funciona, etcétera, 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 ¿no? Esto que se la llama del crimen organizado, todas las vías de utilización de los libres tráfico de capitales para financiación del terrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, esas consecuencias generan también demandas para la seguridad. Y además, otro tipo de consecuencias, que es el libre movimiento de personas, lo que genera es oportunidades y no oportunidades. Y hay personas que se mueven libremente en condiciones reguladas por el sistema, entre comillas, y hay personas que se mueven de forma irregular y no reguladas por el sistema. Y eso genera otro foco de atención en materia de seguridad, ¿no? La gestión de flujos migratorios, etcétera, etcétera, ¿no? Se entra ahora si se criminalizan según qué cosas, que se hace mucho, ¿vale? Pero la propia gestión del flujo migratorio tiene que ver mucho con la gestión de la seguridad y eso es una consecuencia de los procesos de globalización, ¿vale? Luego el cambio de prioridades, claro, pues cuando hay gasto, cuando hay recortes en el gasto, pues hay que reorientar las prioridades, ¿no? ¿Por qué suponéis que hay tantísimo mercado de alarmas para las casas? ¿Por qué? Venga.
Aquí sois de ciencia política, ¿no? ¿Sí o no? Porque eso es así. Por la norma social que se ha dado en el tema de... Claro, por alarma social, etcétera, ¿no? Y porque no es una prioridad para la seguridad pública el que a ti te roben las carteras. Una prioridad para la seguridad pública que no haya asesinatos, que no haya terrorismo, que los flujos de inmigración estén regulados, que el Frontex, como decía Ignacio, funcione como deba funcionar. Eso es una prioridad para la seguridad pública, pero si a ti te quitan la cartera, eres un número en un palote, es una denuncia. Bueno, y además probablemente vayas a denunciar porque el seguro de lo que te hayan robado te obliga a presentar denuncia, porque si no, no nos molestaríamos ni ir a la comisaría. ¿Vale? El menudeo, el delito patrimonial pequeñito, el famoso delito bagatela, que hablan los gurúes de las cifras negras, el delito bagatela no es una prioridad policial. Pero no lo es ahora y dejó de serlo en los años 60. No estamos inventando ahora aquí nada nuevo. Estamos en la fase de lo permanente. Esto viene ya desde los años 60. ¿Vale? Pues eso, que cambian las prioridades de seguridad. Las prioridades de las políticas de seguridad están donde estén, pero desde luego no están ahí. Por lo cual, si yo tengo ese sentimiento de abandono de este tipo de objetivos, pues lo que hago es que me contrato la alarma en casa, me contrato el no sé qué, o me contrato un sistema de posicionamiento para el coche, o lo que sea. ¿Vale? Luego el recadito que hay en los medios de comunicación. Una noticia de seguridad bien adobada, te habla en telediario. Directamente. Es algo como muy antiguo. Y en este discurso que comentaba también Ignacio, de la securitización, de lo securitario, los medios de comunicación tienen un papel central. Llamando medios de comunicación a cualquier cosa. Al hilo de los vídeos que vemos de Barcelona. El TikTok lo podemos llamar medio de comunicación. ¿Vale? Esos canales que nos presentan esas realidades, nos presentan como y luego también, en relación con los medios de comunicación, la parte que tiene de generación de opinión, de generación de información. Estas tertulias que hay en las televisiones, que todo el mundo sabe de todo y todo el mundo habla de todo, ¿no? Que bueno, esto es un lugar común, que son todólogos, etc. ¿Vale? Pero cuando ahí va alguien que es policía, ¿quién va? Cuando una tertulia de esas va alguien que se autotitula policía, ¿quién va? Desde luego no va un portavoz de la policía. Va normalmente uno que es policía o una que es policía, pero que pertenece a un sindicato policial. ¿Sí? Con lo cual, claro, tú lo que estás viendo es un policía en televisión diciendo que mal está la cosa. Pero en realidad es que está arreglando las cosas a su sardina, porque el sindicato policial tiene un interés, el que sea cada uno. Y dependiendo de cómo sea la cosa, pues lo que conviene decir es que no tenemos los chalecos, vamos no sé qué, porque tal. Pues estamos negociando no sé qué convenio, no sé qué tipo de subida de sueldo, y entonces salimos mucho en televisión diciendo que hay. Y la policía oficialmente no está ahí. No está, el sistema no tiene opinión en esas cosas. Son gente siempre que está cercana al sistema, pero que no es el sistema en sí, que tiene sus intereses propios, ¿vale? Por tanto, eso lo que nos hace es generar opinión pública y nos genera, pues, eso, un estado de opinión, ¿no? Esa idea de que Barcelona es un horror, ¿no? ¿De acuerdo? Luego, aquí también hay que meter los temas de desinformación. Está bien también, ¿no? Como que tipo. ¿Perdón? No, entonces, ¿Cómo fluye la información? Eso también está aquí, ¿no? En esa generación de opinión pública, ¿no? Luego también, por supuesto, la instrumentalización política, ¿vale? Los números buenos o malos, que este es otro debate, sobre las cifras de criminalidad, los gobiernos se las arrojan unos a otros en la cara. Si tú estás en el gobierno y tienes buenos números, y cuando digo gobierno, es gobierno nacional, gobierno autonómico y gobierno local. Si tienes buenos números, pues vas a sacar pecho, legitimidad por resultado.
qué bien que lo estamos haciendo. En cambio, si los números no te salen bien, tú vas a intentar ocultarlos y el de la oposición te va a llegar y decir, oiga, usted lo está haciendo fatal porque sube la delincuencia. ¿Vale? Además, esto nos lleva al famoso populismo electoral, perdón, populismo punitivo o electoralismo penal, que es esto de políticas, el discurso este de las políticas penales, que son pocas, etcétera, etcétera. Este progresivo endurecimiento de penas que hay, ¿no? Bajo la alarma social y bajo la demanda de mayor seguridad, que cuando ocurre algún hecho que sea especialmente execrable o algún crimen de estos que son incalificables, pues al rebufo de eso siempre aparece el mismo discurso. Es que las penas son muy pocas, esas penas no valen, lo mismo que atrás salen, este tiene 750 detenciones y nunca pisa la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está ahí también, eso es instrumentalización política pura y dura. Y luego también la parte de modernización administrativa, claro. Como apuntaba Ignacio, en la provincia de Bilbao decía que los ciudadanos son clientes, ¿no? Claro, este es el enfoque del ciudadano cliente que está en la administración pública desde hace unos años, ¿no? Desde que está el paradigma de la nueva gestión pública. Bueno, pues esas técnicas administrativas que han venido con el paradigma de la nueva gestión pública y allegados, por así decir, sí que han modificado mucho las estructuras de seguridad, ¿no? O sea, hoy día los cuerpos policiales funcionan con técnicas de cumplimiento por objetivos, con técnicas de evaluación, más o menos opacas, pero las tienen con técnicas de incentivos al desempeño, con técnicas de determinación de objetivos, etcétera, ¿no? Pues todas esas cuestiones vinculadas a la modificación administrativa también están presentes permanentemente. Y en esta complejidad tenemos ejes conflictivos, ¿no? O sea, los ejes conflictivos, ¿no? Bueno, como ya apuntó ayer también Isabel, la tensión permanente entre libertad y seguridad, es decir, cuánta libertad tenemos que perder para tener seguridad. ¿Está bonito o no que esté en la ciudad llena de cámaras? ¿No me puedo yo raspar la nariz en medio de la ciudad sin que me digan 700 personas? Bueno, aquí cada quien tendrá su opinión y ahí hay un enorme debate que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, pues la famosa tensión libertad-seguridad. Luego también la tensión global-local. O sea, como el mundo hoy es como es, en lo local se manifiestan todos los problemas globales. No hay un problema que sea global. Sí, hay muchos problemas que son globales, pero toda la manifestación está en lo local. Cuando pasa una cosa, un problema se manifiesta en un territorio determinado, en una ciudad determinada, en un barrio determinado, ¿vale? Pues las técnicas no son las mismas para tratar problemas globales y problemas locales, ¿no? Para problemas globales, pues las estructuras de seguridad tienden pues, a cosas como Frontex, Europol, las grandes instituciones europeas de policía, Interpol, Institución Mundial de Policía, cooperación internacional, con el sector seguridad, etcétera, ¿no? En cambio, para la delincuencia de barrio, etcétera, hacen falta técnicas de descentralización local y técnicas muy pegadas al territorio, porque no hay dos barrios iguales. Entonces, la prioridad de la política de seguridad, ¿por dónde debe ir? Porque claro, aquí los recursos son los que son. Entonces, acá hacemos caso, ¿vale? Pues esa tensión global local, ¿no? Luego otra tensión entre delitos e infidelidades. En la policía urbana, en la seguridad local, en la policía más pegada que nosotros, la más subsidiaria de todas, muchas veces lo que pasa, lo que nos molesta y por lo que llamamos a la policía no es por delitos, sencillamente son por ese conjunto de cosas llamadas incivilidades que molestan, que cordian, etcétera, pero no es necesariamente un delito. No sé si me entendéis, ¿no? Pues eso, tú no llamas a la policía porque esté pasando que en tu barrio, yo qué sé, que has visto un asesinato, que si lo ves, pues bien, llamas. Si lo llamas a la policía porque el vecino tiene la música alta, porque hay que ver la fiesta de los de abajo, la que están liando, etcétera, etcétera. Ahí hay una gran cantidad de actuación de la policía, ¿no? Por tanto, existe también esa tensión entre qué atiende a la policía, mayoritariamente,
se dedica a perseguir el delito, pues se dedica a restañar o perseguir incivilidades, ¿no? Seguridad urbana. Luego la otra tensión también público-privado. El famoso debate de la disminución de la seguridad pública como bien público y el crecimiento de la actividad privada en torno a lo que antes hacía la policía, ¿no? El caso de las alarmas se ponía, el caso que ponía antes de los coches, pero fijaros que en la mayoría de los sitios donde gastamos nuestro ocio, donde nos juntamos y hacemos actividades de carácter público, realmente son sitios semipúblicos cuya seguridad está en manos de la empresa. Un centro comercial. Imaginad un centro comercial de estos potentes que el sábado por la tarde hay 20.000 personas dentro. Tienes 3.000 personas comprando en el hipermercado de turno, tienes 5.000 personas en los cines de turno y otras 5.000 personas en los restaurantes de la planta de restauración. Centro comercial, muy típico, ¿no? Donde vamos mucho los fines de semana, yo creo que casi todos. Bueno, pues eso está en manos de seguridad privada. Ahí habitualmente no hay policía paseando. Eventualmente puede ocurrir que a lo mejor te pasen un día por la puerta porque pasa lo que sea. Y ojo, si pasa algo, se llega a la policía bien, claro que sí. No estoy diciendo que no. Lo que sí estoy diciendo es que la policía no está presente en primera instancia en eso. ¿Vale? Por ejemplo, todos hemos tomado aviones. ¿Vale? El filtro de pasajeros, ¿quién lo organiza? El filtro de pasajeros es una competencia de la seguridad pública. El que pasa el filtro de pasajeros es un vigilante o de seguridad o vigilanta de seguridad, ¿vale? ¿Qué ocurre? El responsable del filtro es un guardia civil. De hecho, si tienes un problema, bueno, en España en guardia civil, en los sitios, la policía que corresponda. Si tienes un problema con el vigilante hay algo claro y tal, levanta la mano y tiene un guardia que está detrás, que es el que realmente arregla los problemas, claro, porque es la autoridad pública. Entonces, un señor que está ahí en primera demanda, ¿no? Porque el volumen de lo que hay que hacer, no hay policía suficiente para asumir eso. Ni interés por hacerlo, por otro lado. ¿Vale? Pensar, por ejemplo, los vigilantes que van, o los vigilantes, las empresas de seguridad que tienen competencias de seguridad en el dominio público. Una estación de tren, eso es un dominio público, y hay vigilantes de seguridad. En los trenes van vigilantes de seguridad, y eso es una empresa pública. O sea, hay mucha actividad de la seguridad privada realizando funciones de eso que llamamos el bien público de seguridad. Lo articulamos a través de que es complementaria, que tiene relación luego implica siempre y tal, pero la vigilancia preventiva, la vigilancia inicial, la presencia y la exclusión ya está en un agente privado, no un agente público. ¿Vale? Bueno, pues esta es otra tensión de las que tenemos, ¿no? Y bueno, por último, que bueno, es una tensión que aparece más o menos en momentos de la historia, la tensión entre la civilizante versus militarizante, ¿no? Por así decirlo, ¿no? La tensión civil-militar. Es decir, cuál es la influencia militar en el sistema de seguridad, ¿no? Si las policías o no, si las policías que hay son o no de estatuto militar, si son o no policías gendarmicas, ¿vale? Y luego, sobre todo, cuánto es de intensa la permanencia de la matriz dura de la policía. Me explico. Todas las policías tienen elementos militarizantes, ¿vale? Por ejemplo, el propio uso del uniforme. O sea, la policía va de uniforme, que es una característica militar, y va de uniforme que es un uniforme determinado de unas características claras. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tiene que ser identificada esa persona como policía, como agente de la autoridad, como etcétera, ¿no? Entonces va uniformado, ¿vale? Y claro, también van uniformados los carteros, los limpiadores de barrenderos, pero no es lo mismo. El barrendero lleva ropa de trabajo porque para hacer bien su trabajo, condiciones normales, debe tener ese tipo de ropa. Otra cosa es que se aproveche, se le ponga del mismo color y se le ponga limpieza urbana y tal y cual. Pero en cambio la policía sí debe ser identificada por el uniforme. Pues no es lo mismo. El barrendero no lleva una placa. La policía sí lleva una placa. Es su acreditación de policía, ¿no? Por tanto, pues el uniforme es un elemento militarizante que está, ¿no? La distribución territorial. La policía se distribuye
en el territorio, pues comisarías de distrito, comisarías de barrio, puestos de los pueblos, etcétera. La presencia en el territorio es un factor de la multitud de la policía, ¿no? El concepto militar de defensa operativa del territorio, de tener el territorio cogido, de tener el territorio tomado, ¿no? Claro, se hace también para distribuir los servicios, evidentemente, pero eso es una reminiscencia que queda de aquella policía militarizante del principio, ¿no? El uso de la ley militar. Los policías saludan a sus jefes, pues como a sus órdenes, este tipo de cosas. Son cosas que quedan. La existencia de jerarquía, de valores. Esos son elementos de carácter militar. Y esto en la historia pues, ha tenido más influencia en tiempo. Las unidades antidisturbios son unidades de carácter militar, las unidades de caballería son unidades de carácter militar, están organizadas de forma militar, funcionan como los militares a tope de corneta. Los antidisturbios funcionan por las señales de las sirenas, etcétera, etcétera. O sea, la carga es una carga, pues, en términos militares, ¿no? Y la matriz civilizante es, bueno, pues, digamos, ese cambio de paradigma que ya lleva desde los años 60 del siglo XX, que apuntaba el otro día también Isabel Bazara, ¿no? Esas nuevas formas de hacer, estas nuevas formas de relación más friendly, como esto de la proximidad, que ya veremos luego más adelante, etcétera. Bueno, pues en lo permanente tenemos todas estas tensiones también, ¿no? ¿Y qué tenemos en lo nuevo? Pues lo que tenemos es eso, bueno, es un poco lo que también apuntaba ayer Isabel, ¿no? Dinámicas de transformación del entorno global, ¿no? No voy deprisa porque ya se ve, ¿no? Geopolítica, económica, social, económica y medioambiental, ¿no? Que ha generado pues, un mundo distinto, o está generando un mundo distinto al que estábamos acostumbrados hasta hace unos cuantos años, ¿no? Esto genera los llamados riesgos globales, que también nos tocó ayer Isabel, ¿vale? En términos de amenazas y desafíos, y esos espacios comunes globales donde la regulación es muy difusa, parece que la regulación habitual no alcanza, etcétera, ¿no? Como eso del espacio marítimo, el espacio aéreo y el terrestre, es decir, el espacio y esto moderno de ahora que llaman el ámbito cognitivo, ¿no? Riesgos globales, ¿no? Claro, ¿qué tenemos como lo nuevo? Pues tenemos como lo nuevo ese entorno global de seguridad, esas amenazas y desafíos globales, esas crisis sistémicas que decíamos que hay, el factor región, que es muy importante, no es lo mismo vivir en un país, no es lo mismo en términos de seguridad un país de Europa Occidental que un país de Europa Oriental, que un país de Latinoamérica, que un país de Oceanía, ¿no? El factor región es muy importante. Luego también es muy importante en políticas de seguridad los elementos vertebradores del país. ¿Cómo un país se vertebra? Si el país se vertebra en términos democráticos, en términos autoritarios, cómo es el régimen político, por supuesto, cómo es la distribución territorial del poder, y luego las características de seguridad del país, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con mayor o menor democracia. Mayor o menor democracia en términos de seguridad es algo relevante. De hecho, decían que la prueba del algodón de una democracia, ¿sabéis cuál es? Se escribió que la prueba del algodón de una democracia es lo que pasa en una comisaría a partir del momento en que te dicen está usted detenido y va para adentro. Y es estrictamente lo que pasa en una comisaría desde ese momento hasta que llevan delante de un juez. Porque luego ya el juez. Pero lo que pasa en la comisaría desde que te detienen hasta que llevan delante del juez, esa es la prueba del algodón de una democracia. Pues bueno, esas características están ahí también presentes, ¿no? Todo esto, el sumatorio de todo esto es lo que nos genera los objetivos de seguridad no sistémicos, que eran los de antes, sino los objetivos de cada política pública de seguridad, ¿vale? Y aterrizando en lo local, una primera mención al papel de la policía en el diseño de las políticas públicas de seguridad, ¿vale? Ahí a la derecha tenéis las variables analíticas de las políticas de seguridad, ¿no? Como sabéis más que sobra, digo yo.
Las políticas de seguridad se analizan mediante variables analíticas, ¿vale? Se analizan las instituciones, los actores y los recursos que están en la política correspondiente, ¿vale? La policía es una institución, la policía es un actor y la policía es un recurso. Por lo tanto, la policía es las tres cosas y está en el centro del negocio, ¿vale? Pero si continuamos mirando variables analíticas, como es la definición del problema a resolver, la policía es quien define el problema que tiene que resolver, ¿vale? El problema se define en términos policiales, ¿vale? El programa político-administrativo de actuación lo hace la policía como elemento central. El acuerdo político-administrativo lo hace la policía como elemento central. Los planes de acción tienen que ver con la acción. Los actos de implementación, es decir, el trato ya con el ciudadano, implantando la política que sea, que lo hace. ¿Vale? Y la evaluación, en su caso, lo hará la propia policía, ¿no? Como comentaba con Ignacio en la pregunta que le he hecho. ¿Y esto qué hay de evaluación? Dice, no existe eso para ¿vale? Pues como en todas partes. ¿Vale? Por lo tanto, en todas las variables analíticas de las políticas públicas está presente la policía. El entorno policial, el sistema policial, el complejo policial. Me da igual que la policía vista de verde, de rojo, de gris, que de azul, de lo que quiera. Eso que llamamos la policía, que en cada sitio se llama de una manera, es central en las políticas de seguridad, ¿vale? Es el elemento central. Y además, con unas características que además de ser central, resulta que es el servicio público más subsidiario de todos, porque es el que está más cercano al ciudadano, ¿vale? Es el servicio público escoba muchas veces, porque los otros servicios públicos tienen problemas que esto no es de lo mío. Y no es de mí, no es de sanidad, no es de educación, no es de integración, no es de asuntos sociales, pero ahí tienes el problema y la policía no puede llevar el problema a nadie. Ya veremos a ver lo que no puede llevar el problema a nadie, con lo cual es el servicio público, es igual, ¿vale? Es el que va recogiendo todo, lo que otros servicios públicos no son capaces de gestionar. Esto no quiere decir que ellos sean capaces de gestionarlo. Lo que quiere decir es que se encuentran con el problema de las manos. Luego, los patrones de relación son cambiantes. Tradicionalmente, hace muchos años, solamente había cuatro patrones de relación con la policía, ¿no? O eres un ciudadano normal para la policía, ¿vale? O eres un ciudadano que tenía un problema e iba a una comisaría a denunciar, ¿vale? Primero, ciudadano normal. Segundo, denunciante. Luego, tercero, si corres delante de la policía, si eres un delincuente, tienes un patrón de relación distinto que un ciudadano normal, ¿sí? Pues ese es el tercero. Y luego hay un cuarto muy particular, que es que hay algún tipo de delincuente que tiene un patrón de relación distinto, que es el confidente. El delincuente de pequeño calibre, que la policía le tolera que haga determinadas cosas porque da información sobre otro tipo de delincuentes, ¿no? Entonces, esos cuatro patrones básicos de relación han cambiado muchísimo a lo largo de la historia. Podemos tener 8 o 10 patrones distintos de relación, ¿no? O sea, tenemos el patrón general del ciudadano normal, el patrón normal de relación, pero luego tenemos el patrón de denunciante, que sigue existiendo, pero también tenemos el patrón de víctima. Es un patrón de relación distinto. Si eres víctima de lo que dice el estatuto de la víctima que eres, pues ya te tratan distinto en una comisaría. O hay otro patrón distinto de víctima especial, de determinados colectivos, denominados de riesgo especial, que cuando se victimizan por algún tipo de delito, tienen otro patrón distinto, ¿vale? Bueno, luego está todo esto de la participación ciudadana, lo que decía yo con Iñaki, en términos de aproximación para que te cuentes información, porque hay información ciudadana, ¿no? Y otro patrón es esto de, cuando ponen los carteles estos de se busca y te dan un teléfono, es otro patrón distinto, te puedes llamar, ¿no? Y ya el último que hemos inventado, que eso ya es el denunciante inquisitorial. Yo lo llamo. Te dan un teléfono para que llames de forma anónima para decir, oye, es que he visto que en tal sitio pasa no sé qué. Bueno, estamos resucitando la Inquisición. El denunciante inquisitorial. Con denuncia anónima. ¿Vale? Bueno, el papel de la relación muy cambiante, ¿no? Como se llama, ¿vale? Luego, el papel de la policía como burócrata de ventanilla.
Ya sabéis que en políticas públicas el burócrata de ventanilla no es algo peyorativo, sino sencillamente es el empleado público que entrega el servicio final, ¿no? En educación, por ejemplo, el burócrata de ventanilla es el profesor, que es el que entrega el servicio. Todo lo que tiene que ver con educación, el corazón del negocio está en la clase, en la actividad docente, ¿no? Por tanto, aquí el burócrata de ventanilla es un profesor, ¿no? En sanidad, ¿quién es el burócrata de ventanilla? Nunca ha ido a nadie al médico. ¿Quién es el burócrata de ventanilla en sanidad? ¿Quién? Un administrativo. En política de sanidad, ¿dónde está el corazón del negocio? El acto médico. O sea, lo que hay alrededor es la parte administrativa, está la parte de prepararte para una prueba de no sé qué, hay una prueba diagnóstica, hay no sé qué, hay muchísima gente trabajando, toda muy cualificada, etc. Pero el acto por excelencia de la política pública de sanidad, la entrega del servicio es: buenas tardes, doctor o doctora, estoy doctor soy no sé qué, y ahora que bueno, pues estás a la cara, tomas esto y lo demás ahí. Vale, ahí tienes el burócrata de ventanilla. ¿Quién? ¿Quién? El médico, ¿no? Vale, pues en seguridad el burócrata de ventanilla es el policía que entrega el servicio. El comisario puede designar bien el plan, puede diseñar el plan, el ministro puede disponer que se haga tal, establecer la estrategia, o el alcalde o el concejal que sea. Pero como él o la policía que va en el coche no tengan ni día, y cuando llegue mi madre les llame, no les atienda como mi madre cree, espera que le trate la policía, nos hemos tirado abajo toda la política pública que se tiene. Acordaros de la expectativa. ¿Vale? Por tanto, el policía de base es el burócrata de ventanilla aquí. Y encima es el escalón más bajo de la organización, que tiene menos, bueno, que tiene más probabilidad de tener riesgos psicosociales, el que probablemente esté quemado, el que esté sindicalizado de una forma u otra, etc. O sea, toda la política pública de seguridad está en manos del escalón más básico de la organización, ¿no? Que es el que va en el coche patrullando. ¿Vale? Y luego, algo enormemente importante, o sea, la policía es la única institución del Estado, bueno, la única institución, no del Estado, la única institución que tiene un poder de apreciación brutal. O sea, de lo que vean los ojos de un policía, que detienen y puedes ir aparte. Si los ojos del policía no ven el ilícito penal, ¿no? Como dicen los de derecho, pues tú no pasa nada. Entonces, con que el policía en un momento dado haga así, mire para otro lado, ya está. Y del revés, ese poder de apreciación mal utilizado puede convertirse perfectamente en arbitrariedad. Que encima el sistema tiene herramientas de protección, presunción de inocencia, perdón, presunción de veracidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, ese poder de apreciación no lo tiene ninguna otra institución. O sea, en este negocio, la policía es central, con esas características, ¿no? Y claro, ¿a qué se dedica la policía? ¿Cuál es la verdadera actividad de la policía? Bueno, pues últimamente se ha establecido que en la policía hay tres tipos de policía, ¿no? Por así decirlo. La policía que llamamos de soberanía, la policía que llamamos de lucha contra la criminalidad y lo que llamamos policía de organización. La policía de soberanía, ¿cuál es? Pues es la policía que tiene que ver básicamente con la utilización masiva de la violencia, es decir, con lo que tiene que ver con la orden pública, antidisturbios, este tipo de cosas, ¿no? Apoyo institucional del Estado, auxilio institucional del Estado, escolta de autoridades, protección de instituciones, etc. Policía es algo público. Luego lo que tiene que ver con la inteligencia criminal, con la inteligencia en general, ¿no? Y la policía de información, la policía de obtención de información, etcétera, ¿no? Y lo que tiene que ver con la policía de fronteras, ¿no? No solamente con la que está en la frontera,
sino con la que está en el control fronterizo, la que está en la valla, la que gestiona la extranjería, la que gestiona la documentación, etc. Todo lo que tiene que ver con eso. Estas funciones son las funciones más vinculadas a la soberanía del Estado, ¿vale? Son las funciones policiales que están súper reguladas, pero también son las funciones policiales en las cuales hay más opacidad. ¿Vale? Y a la prueba me estoy remitiendo. Ayer iban a Melilla a ver qué había pasado en la frontera. No sé si habrá imágenes, bueno, ya han dicho que había unas imágenes que decían una cosa y el ministro de Interior dice que las imágenes dicen otra cosa. Pues ahí está, ¿no? Esta es la zona más oscura, entre comillas, de más difícil control, de más difícil transparencia, de más difícil control democrático de todo lo que tiene que ver con la actividad policial, ¿no? Lo que tiene que ver con la policía de orden, ¿vale? La segunda es la policía de lucha contra la criminalidad, y esto está claro lo que es. Es la investigación policial reactiva a un hecho delictivo. Hay una denuncia, un suceso, la policía es que investiga de forma reactiva, tratando de lograr él o los culpables y no solo detenerlos, ¿vale? Esta actividad está muy mediatizada por el Poder Judicial, porque estas cosas se investigan a caballo entre el Poder Judicial y el poder policial, ¿no? Así decir, y tiene una parte de lucha contra la criminalidad y prevención, ¿vale? Que no es reactiva, que siempre ha de tender a ser preventiva. Que tiene que ver, bueno, pues en la calle, prevención. Muchas cosas. Y por último, la policía urbana. La policía urbana no es la policía de la ciudad, no. Es una función social, ¿no? Es esa función social que, independientemente de quién la haga, tiene que ver con proteger la paz pública, ¿no? Y la asociamos normalmente a este tipo de cosas que pasan en las ciudades. ¿Qué pasa? Pues que hay mucho tráfico, pues regular el tráfico. ¿Qué pasa en las ciudades? Que puede haber mucho desorden, porque somos muchos. Bueno, pues tiene que ver con el desorden. Los conflictos. Hay más probabilidad de que tengamos líos donde estamos 5.000 que tengamos líos si estamos 20, ¿no? Pues eso, ¿no? El desorden, ¿no? La reconducción de ese tipo de situaciones, ¿vale? Y esto se hace mediante lo que apuntaba Ignacio, en parte, ¿no? Con una presencia distinta, con la permanencia en el espacio urbano y con el intercambio con la ciudadanía, ¿vale? Bueno, esto es lo que hace la policía, ¿vale? Y ahora nos vamos a las técnicas. Hasta aquí hemos hablado de políticas públicas, ¿vale? Con la policía como entonces, pero ahora nos vamos a lo que supongo os interesa a vosotros. Cualquiera que se haya acercado a ver algo de esto alguna vez ha oído cosas como eso del modelo napoleónico, cosas como la policía comunitaria, la tolerancia cero, la policía de barrio, la policía de proximidad, ¿vale? ¿Os suenan estas cosas? Vale, pues vamos a ir aclarando lo que es cada cosa. En primer lugar, se determinó que había un modelo policial o un sistema policial que se llamó modelo napoleónico, que tiene unas características que ahora mismo nos dan un poco igual, ¿vale? Y eso se comparaba con policías de lo que se llamaba el modelo anglosajón, que tiene unas características que ahora mismo nos dan un poco igual. Pero la idea es que aparecía una contraposición entre dos tipos de policías. Policías de países que tenían unas características determinadas y policías de países que tenían. Bueno, pues esa fue la primera aparición en la historia a partir del momento en que la policía empieza a tratarse como objeto de estudio en políticas y en sociología, que es a partir de los años 50, primeros 60. ¿Vale? Por otra parte, la historia de la policía ha generado que de ser una policía estrictamente gubernativa al servicio de un gobierno determinado pasó a ser una policía profesional que no estaba al servicio del poder gubernativo, sino claramente del Estado, ¿vale? Y luego ha habido la escisión también en dos partes, ¿no? Ha habido un regreso a la policía gubernativa, en el sistema donde el gobierno es realmente que manda la policía, y luego hay otro regreso para otra escisión, otra evolución hacia la policía del Servicio Público de Seguridad, ¿no? Que se supone que es la policía propia de la democracia, ¿vale? En otro momento de la historia. Luego vino otro momento de la historia en que hubo un autor norteamericano enunció que había tres estilos de hacer policía, ¿no? Y vino la variable del estilo policial,
Anunció que había un estilo policial, lo pongo en inglés porque la traducción conceptual es compleja, ¿no? De law enforcement, que es un concepto que no tiene traducción aquí, ¿vale? El law enforcement, el estilo policial del peacekeeping y el estilo policial del delivery service, ¿no? Bueno, pues tres estilos policiales distintos, dependiendo de un montón de cosas, etc. Y luego, últimamente, hemos teorizado sobre que existe una policía tradicional, con desarrollos novedosos como la policía comunitaria, policía de proximidad, policía de barrio, y luego ya los últimos refinamientos en torno a la policía de resolución de problemas, policía de mantenimiento del orden, policía de tolerancia cero, policía de puntos calientes, policía de victimización repetida y la policía de aseguramiento. En realidad, estas tres clasificaciones, estas tres teorizaciones, en principio, lo que tienen que ver es cómo es el sistema policial. Es decir, cómo articulamos los recursos en el sistema. Si tenemos funcionarios de verde, de azul o de rojo, si tenemos categorías profesionales a de las que sean, si los cuerpos son regionales, provinciales, territoriales, locales, tal, o sea, son variables que están vinculadas al sistema. Y por último, estas otras, en cambio, son variables que están vinculadas al estilo de trabajo policial. ¿De acuerdo? O sea, se puede ser una policía de law enforcement con un estilo de trabajo de policía de es el estilo de trabajo policial, no es cómo organizas el sistema. Una cosa es cómo tú organizas el sistema en términos normativos, institucionales, de políticas, y otra cosa es cómo trabaja la policía en la calle. ¿Qué hace la policía en la calle? ¿Vale? Y esta es una de las principales confusiones de todo esto que decía al principio. De todo esto que llamamos policía comunitaria, policía de proximidad, policía de barrio, de resolución de problemas, de experiencia cero, etcétera, son estilos de trabajo policial, no son modelos policiales. O sea, cuando se dice, hay que sustituir el modelo de trabajo, el modelo policial napoleónico por un modelo policial de proximidad. Pues debería decirles, no sabes de qué estás hablando. Estáis autorizados a quien diga eso, decirle esto que acabo de decir. Así de, ¿qué pasa? Que aquí hay mucho dinero a ganar. Entonces, aquí te coge un ayuntamiento y dice, hazme un programa de estos que está de moda, que es democrático, cool y fresh. Y yo llego de son 50. Y tienes un programa de publicidad de proximidad bien. ¿He visto lo que ha dicho Ignacio? Lo que se opina del programa es, no hay evaluación, no hay nada de más. Eso es, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues eso, que no confundamos lo que tiene que ver con el sistema policial, que es totalmente complejo, que cambia, pero que nos da igual, porque podemos trabajar de una manera con el sistema de arriba. Es verdad que hay cosas que se nos adapten mejor y se nos adapten peor, y habrá cosas que nos propicien funcionar de una forma, y habrá cosas que nos propicien funcionar de otra. Pero no tiene nada que ver el estilo de trabajo policial en la calle con lo que con cómo sean las características del estatuto profesional del policía. ¿De acuerdo? Esta es la cosa. Ahora, en estos desarrollos nuevos, bueno, desde el punto de vista que son estilos de trabajo policial y no son modelos, y no son técnicas, son estilos, ¿vale? Cada uno de ellos es muy complejo, pero por simplificar, pone el énfasis en una cosa. Entonces, la llamada policía comunitaria pues, pone su énfasis en una relación distinta con la comunidad. Claro, porque nos relacionemos de forma distinta con la comunidad no vamos a funcionar mejor, porque para que exista policía comunitaria hay que cambiar otras muchas cosas. Por ejemplo, la organización policial. La policía comunitaria requiere varias cosas de las cuales nosotros carecemos nosotros. Las policías en general, que hablo de todas las policías, incluso cualquier policía del mundo, carece. O sea, la policía comunitaria, donde se implantan los programas y funcionan o se implantan con criterio, se intentan aproximar, pero no alcanzan un modelo puro de policía comunitaria. Porque el modelo, una de las principales cuestiones, características vinculadas a la policía comunitaria es la autonomía del policía.
Y la autonomía, el policía no tiene ninguna autonomía de decisión, lo que tiene es poder de apreciación, como decía hace un rato, pero no tiene ninguna autonomía. El policía tiene que cumplir sus órdenes. Se exigen modelos descentralizados. Todas las policías funcionan con una organización, centralización funcional y territorialización generalista. ¿Vale? Los servicios especializados policiales están en las unidades centrales. Lo que hay en los distritos, en los barrios, son unidades generalistas. Pero cuando pasa en un barrio, en un sitio, y hay que traer un especialista, viene desde la central. Pues ese modelo de organización policial no es funcional con la policía comunitaria. Nos empeñamos en llamar las cosas de forma equivocada. No estamos haciendo eso. ¿Vale? La llamada policía orientada a la resolución de problemas. ¿Vale? Lo que enfatiza es la resolución de problemas criminógenos. ¿Qué es esto? Pues que en un barrio concreto el policía es un diagnosticador de problemas. Y ve que en determinados sitios, bueno, pues hay una serie de concentraciones de personas que hacen determinado tipo de actividades. Y, ¿no? Bueno, pues detectado eso, lo que hay que buscar es la causa de por qué eso es así. Y eso lo tiene que hacer el policía territorial, el policía de barrio. ¿Vale? Eso es, buscar, atajar el problema criminógeno. Por cualquier tipo de acción, pero atajar el problema criminógeno. Claro, por supuesto, los policías de cualquier policía distan de tener el interés para empezar y la formación suficiente como para diagnosticar problemas vinculados a variables sociales, ¿no? Probablemente. Este tipo de programas son intensivos en formación, son enormemente caros y sobre todo lo que necesitan es implicación del policía. Porque como el policía no se implique en lo que está haciendo y no crea en lo que esté haciendo, la policía orientada a la resolución de problemas. Como decía, la policía de mantenimiento del orden, bueno, pues el énfasis está en controlar el desorden, ¿no? La tolerancia cero, bueno, pues la tolerancia cero es una actitud policial fuerte, con muchos controles, etcétera, ¿no? Y la sanción de ofensas menores, es decir, no tolerar nada. Tolerancia cero. ¿Vale? El argumento es el argumento a fortiori. O sea, si no toleras lo pequeño, estás erradicando lo grande, ¿no? Entonces, si no permites que haya pequeño delito o pequeña ofensa, pues estás inhibiendo el delito grande. La tolerancia cero tiene ventaja, entre comillas, de que baja muy rápido las cifras, pero tiene la ventaja de que genera bolsas de cosas feas. Genera estigmatización policial, genera estigmatización de colectivos, genera funcionamiento a base de estereotipos, etc. La policía de victimación repetida. Esto es una fusión de detectar la reincidencia en la victimación, no en el delito, y la atención a la víctima. ¿Vale? Es decir, qué tipo de colectivos o qué tipo de personas son multivictimizadas. Y bueno, trabajar sobre ello, ¿no? La llamada de policía inteligente, bueno, pues es el desarrollo de inteligencia policial, ¿no? Bien, consiste en extender en un estadio inicial la información policial, en un estadio siguiente la inteligencia criminal, a otro estadio tercero que es la inteligencia policial, que es la generación de inteligencia respecto a los policiales, no solamente sobre lo criminal, sino y extender la información de inteligencia para el uso de todo el cuerpo policial, no solamente de las unidades de investigación o las unidades de información, sino extender toda la inteligencia a todo el cuerpo policial. Y luego, por último, la policía de aseguramiento, ¿no? Que trabaja sobre todo sobre mejorar la percepción de seguridad en el territorio. Bueno, pues estas son un poco los nuevos desarrollos, estos contados de forma muy somera, ¿no? En la realidad que tenemos, lo que tenemos es policías de rasgos tradicionales que simultanean la policía clásica con técnicas de proximidad y prevención situacional. Y de todo esto que voy a decir ahora, voy a comentar ahora, fijaros si no os suena la música, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos tradicionales? Pues organización policial de gran centralización funcional, escasa autonomía del policía, pero un crucial poder de percepción, fuerte procedimentación y tendencia de burocratización. He visto que todas las películas y todos los policías dicen, tengo que hacer el informe, el destino horrible es el del papeleo, ¿vale?
La técnica policial por naturaleza es, o sea, por esencia, o sea, esencial es patrulla en la calle y llamadas a demandas. Yo tengo las patrullas en la calle y el día, bueno, la verdad es que el día que la policía supo que por una radio y un teléfono se llevaba a una ciudad, encontraron la piedra filosofal, ¿vale? Patrullas en la calle y llamadas a demanda. La centralidad de la investigación criminal, claro, es policía, ¿quién? El policía del gran delito, el policía que detiene a los guerreros del mundo, el policía que está humildemente haciendo su tarea en la calle, ayudando a esos pequeños delitos, a víctimas, no es policía, eso es una función social que el policía de raza desprecia, ¿no? Lo que debería restaurar el mundo, ¿no? La centralidad en la investigación criminal. Luego, apoyo, la policía se basa mucho en conocimientos aplicados. Lo que hace la policía está basada en saberes diversos, ¿no? En el derecho, en la sociología, en la psicología, en técnicas aplicadas, ¿no? Fotografía, dactiloscopia, biología, ADN, todo lo que tiene que ver con la criminalística son la aplicación de conocimientos aplicados, puros y duros, ¿no? Y luego la policía tiene una confianza ciega en la tecnología. Pero ciega. A la policía le dicen, hemos inventado un cacharro que hace no sé qué, y te lo compra. Porque es que encima lo aplican, ¿vale? Tiene una confianza ciega en el avance tecnológico. Haciendo técnicas de proximidad, claro. Patrullas polivalentes sectorizadas. Claro, las tienes en el territorio, las tienes sectorizadas. Tienes un casillero donde tienes las patrullas. Eso es proximidad. Luego tienes programas de productos segmentados por cliente, claro que sí. Ayer nos contaron el programa de Ciudad Segura para mujeres y niñas del Ayuntamiento de Madrid. Programa productos segmentado por cliente, ¿vale? Tienes un programa de agentes tutores, programa productos segmentado por cliente, te vas a los colegios, te vas a los niños. Tienes un programa de policía de mediación, ¿vale? Tienes programas segmentados por cliente. Luego haces un enorme esfuerzo, se hace un enorme esfuerzo en tener una distinta atención al ciudadano, por lo que hablamos antes, por los patrones de operación. No atiendes igual en una comisaría, obviamente, a una mujer que viene agredida, abusada, agredida sexualmente, etcétera, que a una persona que entra a denunciar que le han robado la cartera. No se le atiende igual, obviamente no se le atiende igual. Pues eso, ese esfuerzo grande de tener distinta atención al ciudadano dependiendo del caso. Luego, ciertas actividades vinculadas a la policía administrativa, ¿vale? Pues espectáculos públicos, cumplimiento ordenancista, etcétera, ¿no? Y una incipiente, cada vez más, utilización de la mediación policial, aunque esto está por lograrse, ¿no? Y luego haciendo mucha prevención situacional, ¿vale? Utilización masiva de tecnología, ¿no? La utilización intensiva de vigilancia, controles preventivos de todo tipo, de tráfico, de alcoholemia, de documentación, de búsqueda de objetos, etc., ¿no? En dispositivos bien estáticos o bien dinámicos, no sé, por la ciudad, ¿vale? Y con presencia disuasoria. A modo de resumen, la seguridad en transformación, en permanente dinámica de transformación y con un aumento brutal de la velocidad de cambio. La política de seguridad con objetivos cambiantes y la policía como elemento central, y la confusión en el nivel local de las técnicas con los estilos policiales, ¿vale? Y las técnicas locales, pues eso, lo que tenemos son policías de rangos tradicionales simultaneando la policía clásica con técnicas de proximidad y prevención situacional. Bueno, pues eso. Que no os creáis lo que os cuenten. Aplicar el espíritu crítico. Nada en seguridad es lo que parece, casi nada. Pero lo que seguro es que no solo todo te reduce, ¿vale? Bueno, pues nada, luego queda a vuestra disposición. Ahí me tenéis en ese correo electrónico, para lo que sea, con toda la confianza, me escribiréis y, como decía al principio, en lo que pueda os intentaré contestar. Muchas gracias por esta